Somos Radio M530 mientras amanece en la ciudad de Buenos Aires, el horizonte ya cada vez más temprano, se empieza a notar cada vez más el amanecer más temprano, mientras a poquito nos acercamos a una nueva primavera, 2025 en este caso, pero nos vamos del otro lado del río, viajamos un rato a Uruguay, porque tenemos al colega Fabián Cardoso, que está en línea, y porque todo lo que está pasando con la causa de la filtración de los audios, del robo en la Andis, ¿no? De estas coimas que llegan a las cúpulas del Poder Ejecutivo Nacional, bueno, también está, y también tiene su correlato y parte de su crónica en Punta del Este, puntualmente. Fabián, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un saludo desde Montevideo. Bien, Fabián, gracias por el tiempo. ¿Qué te iba a decir? Contame cómo está llegando toda esta información y toda esta noticia al margen de los personajes que involucran esta causa y que viven en Uruguay, que ahora te voy a preguntar. ¿Cómo está llegando la noticia esta a Uruguay, a Montevideo? ¿Qué se dice? Bueno, el tema llega porque, como siempre les cuento a los colegas del otro lado del río, acá la información de la Argentina domina la agenda por el simple hecho de que los canales de cable, los canales de noticias que hay son argentinos. Uh-huh. Nosotros en Uruguay no tenemos canales de noticias 24 horas. Uh-huh. Podemos tener noticieros en los canales de aire, pero que duran 1 o 2 horas a la noche, pero los canales de noticias que vemos son argentinos. Entonces, si uno prende la televisión durante las 24 horas del día, los canales de noticias que reciben son mayormente Todo Noticias, América, Crónica. Por lo tanto, la información que se recibe es, además, normalmente tiene una mirada, ¿no? Claro. De lo que sucede también en ese país. Por lo tanto, esta situación, de la situación que involucra a la hermana del presidente Milei, a la familia Kovaliker y a todo este escándalo, es hoy de dominio público, yo diría, de gran parte de la población uruguaya, por lo menos la que más interesa por las noticias, ¿no? Fabián, y aparte de eso, ¿no? Y de que el impacto, bueno, por esto que contabas recién y por esa característica llega de manera contundente. Después, parte del motivo del llamado también tiene que ver con que el padre Kovaliker vive en Punta del Este, es un ciudadano que es parte de la comunidad directamente de esa zona, que tiene su casa ahí, que hace varios años está ahí, en esta chacra Los Altos de la Barra, y contame un poco cómo, esto pasa mucho con empresarios, ¿no? Argentinos que están allá, pero este hombre tiene algún tipo de presencia, o se lo conoce también en Montevideo, en Punta del Este. No, que yo la información que manejo es que tiene un perfil bajo, uh-huh, que como sucede con muchos empresarios, normalmente eligen pasar su retiro o en algún caso directamente bajar su perfil viniéndose a vivir a Punta del Este, donde poca gente los identifica, y porque además normalmente, como pasa con Kovaliker, viven en zonas alejadas al centro, por ejemplo en este caso en una chacra, lo que hace que no tenga tanto contacto con el mundo de la farándula puntaesteña. Claro. Recordemos que en Punta del Este hay mucho empresario argentino que decidió, sobre todo en momentos de pandemia, venirse a vivir a Uruguay. Tenemos desde Marcos Galperín, por ejemplo, que vive hace mucho tiempo en Punta del Este, varios empresarios, incluso algunos de medios, como Daniel Haddad, que hasta hace poco estaba acá residiendo. Tuvimos a Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Uh-huh. El abogado macrista, que estuvo durante mucho tiempo no solo viviendo, sino prófugo en Punta del Este, de la justicia argentina, también en la zona de la Barra. Y ahora tenemos a Kovaliker, entre otros, ¿no? Él tiene una chacra en Altos de la Barra, es una zona que no está muy lejos de la playa,
pero también es una zona un poco más rural, digamos, o sea, ahí hay chacras, pero debe estar a unos 10 minutos, 15 de la costa, porque además está muy cerca. Ese lugar, Eh, ese lugar de Altos de la Barra es de los más exclusivos que hay en Punta del sí, Este. ¿Qué características tiene, Fabián? es un barrio privado de chacras y es de los más caros, sí, Es de los más caros. de los más caros, de los más VIP, de los más seguros, Ujú. pero de cualquier manera la información llegó, ¿no? Nosotros como un colega uruguayo, amigo de Eduardo Preve, lo publicó ayer en su espacio, que en la radio M24, y a partir de ahí se comenzó a difundir esa información. Y bueno, y es un dato a tener en cuenta, porque más allá de que Kovaliker padre de alguna manera habría cedido la gestión del laboratorio a sus hijos, el hecho de que él esté acá y que este pueda ser un punto también para que, bueno, alguno de sus hijos, si lo decidiera, podría venir también acá, digamos. Es un punto a tomar en cuenta, ¿no? Estamos muy cerca. Imagínense que, digamos, la mayoría de los empresarios argentinos que vienen a Punta del Este desde Buenos Aires utilizan el aeropuerto de Laguna del Sauce, que está a 10 minutos de la Barra, y un vuelo privado, que es lo que más utilizan, no supera los 40 minutos. O Claro. sea, en menos de una hora alguien puede cruzar en un vuelo privado desde Buenos Aires a Punta del Este, refugiarse ahí y se hace un poco más difícil que te encuentren, ¿no? Buen día, Fabián. Gustavo Cirelli te saluda. El antecedente Pepín es clave en eso, ¿no? Digo, puede tener una vida relativamente tranquila. Claro, claro, es que Pepín en realidad durante mucho tiempo era un ciudadano más, un vecino más de Punta del Este, hasta que una investigación periodística, de la cual tuve Ujú. cierto protagonismo en Sabemos, su sí. momento, lo descubrimos, pero no había forma antes de saber quién era ese vecino con una camioneta de chapa argentina que vivía en pleno La Barra, en una casa que era, para que tengan un dato que le va a resultar folclórico, pero potente políticamente a la vez, la casa de Pepín Rodríguez Simón, que ahora ya la vendió, eh, era la casa, su vecino era el expresidente y padre del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, o sea, el presidente uruguayo de la década del 90 Sí. y padre de Luis Lacalle Pou, era vecino de puerta de Pepín Rodríguez Simón en La Barra, en Maldonado. Por lo tanto, esa esquina no pasaba desapercibida, esa cuadra no pasaba desapercibida, pero resulta que hasta que se supo que ahí vivía Pepín, nadie sabía quién era ese vecino, ¿no? Ujú, ujú. Otra consulta, no sé si estará al tanto o si se sabe en Uruguay, si la droguería suizo-argentina tiene actividad Sí, en Uruguay, si es proveedora del Estado, si hay mira, preocupación no te por puedo esto. asegurar que sea proveedora del Ujú, Estado, sí que tiene actividad comercial. O ujú. sea, sí tiene actividad comercial. No tengo información, pero lo podemos trabajar sobre si es proveedora del Estado, pero sí, por lo menos sí a nivel privado. Ujú. Fabián, te pregunto por último, ¿cómo, porque hablabas recién del caso de Pepín, bueno, ahora estamos hablando por supuesto del padre, ¿no? De la familia Kovalipker, contamos y recordamos el dato, digo, es un laboratorio centenario, el suizo-argentina, los hoy detenidos están y son parte de la tercera generación, ¿no? De esta familia al frente de ese laboratorio. La segunda generación es el padre de los mencionados, ¿no? Y que es quien vive en Uruguay, en Punta del Este. La pregunta es, a partir de esto, porque pasa mucho y el caso me parece que de Pepín Rodríguez Simón fue ejemplar, ¿no? En ese sentido. ¿Qué impacto tiene esto de que algún prófugo argentino a veces, o alguien buscado por la justicia, a veces pueda estar en Uruguay? Digo, socialmente, en el Vox Populi, ¿tiene algún tipo de repercusión? Me da mucha curiosidad eso. Mira, yo te diría que no, más allá de que en su momento, cuando hicimos la investigación, el tema llegó a tener una mínima repercusión en medios uruguayos, porque bueno, Pepín tuvo que declarar Ujú. Ujú. ante la justicia uruguaya a partir de que se lo detectó aquí, y el pedido de la jueza en su momento, María Servini de Cubría, para que declarara. Rodríguez Simón tuvo que declarar al menos 3 veces
ante la justicia uruguaya porque él había pedido refugio, de refugio que en los hechos nunca se le concedió, ¿no? Estuvo siempre en trámite, pero nunca llegó a tener refugio definitivo, ¿no? En Uruguay. Bueno, luego la situación política cambió, pero más allá de eso, Rodríguez Simón llegó a trabajar como abogado en un estudio de la ciudad vieja de Montevideo y a tener una vida como un vecino más, Claro. digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Era muy difícil que un ciudadano uruguayo lo identificara, Claro. y de hecho, como no tenía en su momento todavía procesamiento, era simplemente una persona que decía ser un perseguido político, no, digamos, tenía una vida normal y podía ejercer su profesión. En el caso de este empresario, también seguramente sea un ciudadano más de un barrio privado de Punta del Este, del cual ahora tal vez algún vecino se vaya a enterar, bueno, qué vínculo pueda tener con este escándalo vinculado al gobierno argentino de hoy, ¿no? Fabián, muchas gracias por estos minutos con la Radio de las Madres. Te mandamos un abrazo grande, y gracias por contarnos un poco cómo está impactando todo este escándalo allí en Montevideo y Uruguay también. Gracias. Bueno, un abrazo ahí a la orden. Que tengas buen día. Fabián Cardoso, periodista uruguayo desde Montevideo, agregándonos información sobre el padre Kovalipker, que vive ahí en Altos de la Barra, en Punta del Este. Fabián Cardoso fue uno de los periodistas fundamentales para todo lo que fue el seguimiento de la agenda del ex prófugo Rodríguez Simón del otro lado haberlo del río, ¿no? Allá, interesante, vecino del no expresidente, una cuadra que está custodiada o